primera expositora, Gabriela Díaz, quien nos va a tratar el siguiente tema: la adaptación de las actividades culturales y las nuevas prácticas deportivas en áreas rurales como factor determinante en la realidad actual del turismo. Antes de que Gabriela empiece con su exposición, les voy a hablar un poquito acerca de Gabriela. Gabriela es licenciada en Turismo Histórico Cultural, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Durante su vida académica participó de los seminarios de antropología, museología e iconografía, además del primer encuentro de estudiantes de turismo del 2008. Ya en su vida profesional participó del curso Actualización de Información Turística del Centro Histórico de Quito, del curso de Arte Religioso Quiteño en la época virreinal. También impartió una conferencia en la Semana Santa entre el rito y la pasión, y tiene un curso de iconografía. Gabriela, bienvenida. No sé si me escuchas, por favor. Sí, te escucho, Esteban. Gracias. Hola, Gabriela. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El foro es tuyo. Recuerda que tienes 15 minutos para tu exposición. Listo, gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio en donde se abordará el tema sobre la importancia que tiene las actividades culturales y cómo éstas deben renacer a lo que ahora estamos viviendo, además de un par de reflexiones propias de la exposición. ¿Puedo compartir pantalla? Ok. Primero es importante empezar conociendo, o más bien, o también para otros recordando, lo que es el turismo cultural. Aquel turismo que existe en cada lugar del mundo porque somos personas quienes vamos construyendo esta historia, porque somos únicos a través de rasgos espirituales, a través de rasgos materiales, intelectuales, gastronómicos, que nos hacen único, y es precisamente por esto lo que otras personas, el resto del mundo, quieren venir a conocernos. Nuestro país, en el año pasado, en el año 2019, entre enero a noviembre casi recibimos 1.400.000 visitantes. De esto se conoce que aproximadamente el 60% de ellos vienen con un interés cultural a nuestro país. El panorama turístico en este año es alentador para algunos, pero quizá más realista para otros. Se piensa que el turismo va a reactivarse a finales de este año 2020. Otros piensan que será para el 2021. Sin embargo, estos son datos de acuerdo a la OMT. Sin embargo, otros creen que será recién para el año 2022, cuando el turismo en el país se reactive. Entendamos que la actividad turística o el que las personas quieran visitar, conocer espacios dentro de su país o fuera, no va a ser su primera necesidad. Entonces tenemos un reto bastante importante en este sector, en el turismo. Sin embargo, sea cual sea la situación que tengamos que vivir, es hora de ponernos a trabajar nuestra imaginación y todos nuestros sentidos, porque la idea de esto es innovar un producto que en el Ecuador desde hace muchísimos años sigue siendo el mismo. Todos los espacios culturales, llámese en teatros, museos, festivales musicales, gastronómicos, desfiles, etcétera, tienen que estar ya preparándose para abrir en la medida de lo posible las puertas cuando esto pueda ser posible. ¿Cómo? Es la gran pregunta. Es necesario empezar conociendo que la llegada de turistas extranjeros no es algo muy cercano. Es por esto que tenemos que nosotros empezar trabajando con el turismo de proximidad. ¿A qué me refiero con esto? Con el turismo interno, un turismo regional posterior y después sí, con el resto del mundo. Se conoce que es propicio retomar actividades
o lo que recomiendan es importante tomar o participar de actividades al aire libre. Y esto se entrelaza con las palabras del señor viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano, quien indicó que 6 de cada 10 visitantes no van a querer estar en espacios cerrados. Lo que es más aún un reto para los gestores culturales que se encuentran trabajando en un espacio cerrado, en un espacio delimitado. El trabajo en museos y espacios culturales debe empezar implementando protocolos de bioseguridad para los turistas o para los futuros turistas que nos visiten. Como por ejemplo, permítame un segundito, determinar la capacidad de carga de cada espacio. De acuerdo al COE nacional, la capacidad de carga que cada uno debe tener es del 30% de la capacidad total del espacio. Entonces, por ahí tenemos que empezar sabiendo cuántas personas vamos a admitir en cada espacio. Así también una señalética unidireccional, todo esto con el fin de que las personas no se crucen, no se choquen, no haya personas que van y otras que regresan. Al igual que señalética de distanciamiento y ubicación, tanto para los guías como para los visitantes. También se sugiere, porque lo necesario es el menor contacto posible, es que haya una venta y reserva anticipada para hacer visitas. ¿Esto a través de qué? A través del internet o a través de reservas telefónicas también. Y por supuesto, esto va de la mano con el pago de visitas, con el pago de la visita que sea hecho a través de transferencias o también a través de DataFast. Otra característica u otra normalidad que debemos también adoptar es que estas visitas se sugieren que sean a través de una reserva previa. Le mando un O WhatsApp a este número. Que las personas ingresen de a poco a cada espacio, cada sitio cultural, como les decía, hasta llenar el aforo máximo que ahora es del 30%. Para los espacios que tienen puntos de boletería, puntos de información y también incluso punto de venta de productos, también será importante que se proteja el personal de la institución colocando mamparas de cristal o acrílicos, todo esto con el fin de evitar contacto o el menor contacto posible. Al igual que se deberá dotar de trajes reutilizables de protección para el personal, por ende, mascarillas, al igual que protectores faciales. El uso de audioguías, que es una alternativa que permitiría ayudar a la gente que nos visita a atenderle, no es tan viable. ¿Por qué? Porque implica que deberían ser audioguías desechables. Esto es un impacto altamente negativo para el medio ambiente. Además, si no fueran desechables, y si son reutilizables, son audioguías que deberían llevarse a cuarentena. Y como sabemos todos, la crisis económica está siendo vivida por todos, tanto personas naturales como empresas, como pymes. Entonces, gastar tanto dinero en algo que va a ser desechable muy rápido no es nada recomendable. Todo esto con el afán de brindar a nuestros visitantes, a nuestro turismo, no sé si decir post-COVID, porque post-COVID quiere decir que cuando el mundo haya vencido a este virus, que será seguramente cuando encontremos la vacuna. Entonces, todas estas alternativas, todos estos medios que tenemos son útiles para atender a nuestro turista, al que tenemos próximo a visitarnos, porque es un turista que necesita sentir la seguridad de que el lugar que está visitando es un lugar que cumple con todas las medidas de bioseguridad posible y que si se contrata un servicio, alguna visita, todo lo que está atrás, todos los servicios que conlleva esta visita son 100% garantizados. Incluso yendo un poco más allá de nuestra responsabilidad y gestión cultural, la aplicación de pruebas rápidas, masivas, cada 15 días, nos suena un tanto descabellado.
Sin embargo, esto sería con el afán de que las personas lleguen a tener un sentimiento de tranquilidad y seguridad que les permita volver a hacer sus actividades en la medida de lo posible, lo más normales posibles. Y que no se olviden de que hay espacios culturales que les están esperando para atenderles. Hay una frase que Paul Romer, Premio Nobel de Economía, indicó: estamos atrapados en el trauma, destruir la economía o matar a las personas. Entonces, esta decisión, esto último que les acabo de comentar, más bien va enfocado para que lo tomen en cuenta los gobiernos, porque pues obviamente demanda de un gasto público importante, pero sin embargo, este gasto, que como les digo, es un gasto, va a traer consecuencias favorables para el resto de personas que estamos esperando recibir turismo. Sabemos que la economía, tanto para el Ecuador como para el resto del mundo, está golpeada y en mayor o menor proporción, por lo que incluso otra respuesta para activar el turismo sería que estos mismos espacios culturales generen nuevas propuestas. Unos dicen bajar el precio, yo más bien pienso que sería mantenernos con el mismo precio del producto, porque finalmente lo que necesitamos es que ingrese dinero a cada espacio. Pero sí, hay que algo más dar, un plus, sentir seguro de que está yendo a un espacio que cumple con todas las políticas de bioseguridad, que en este espacio el uso también de cámaras infrarrojas para detectar en solo 2 segundos la temperatura corporal es necesario. Que también en el espacio, al momento que está el turista ingresando, le van a desinfectar tanto zapatos como ropa. Todo esto va a ayudar para que se genere de la mejor manera o en la medida de lo posible un turismo tranquilo. Para las actividades culturales que se realizan al aire libre, esto digamos que tienen y están regidas por las autoridades, por lo que ellas recomienden, como siempre será importante recordar que el número de aforo permitido siempre va a bajar, habrán muchísimas modificaciones, pero digamos que quizá la tienen un poco más fácil, porque como les decía, la gente no va a querer estar en espacios cerrados. Incluso algunos museos, no sé si muchos o pocos o algunos, pueden también trasladar sus exposiciones al aire libre, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta todas las medidas de protección de estos bienes. Pero tenemos que reinventarnos. Lo que aquí hay que hacer es reinventarse a lo que ahora estamos viviendo. Algo que nos chocó fuertemente a nivel emocional, a nivel económico, incluso a nivel político, pero hay que reinventarnos. El turismo es resiliente. De hecho, personalmente, y pienso que muchas personas de ustedes, nos tocó aprender a familiarizarnos con el Zoom, con esas plataformas de encuentro virtual de la noche a la mañana. Hasta ayer salíamos, hoy ya no podemos salir. Entonces, el uso del Internet y todas las herramientas que hemos aprendido en este tiempo de encierro nos viene bien. Eran herramientas que habían, pero que las desconocíamos o que no sentíamos la necesidad de utilizarlas. Entonces, los museos están haciendo tours virtuales. Tenemos que seguir utilizando el Internet como un medio para generar dinero, porque lo que nos interesa es que recobremos de alguna manera la estabilidad económica que la hemos perdido. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy gentil por tu participación. Agradecemos mucho toda tu ponencia. Te comunico, luego de las charlas vamos a tener un foro de preguntas a partir de más o menos unos 20 minutos, ¿sí? Para que nos acompañes, por favor. Perfecto, Les recuerdo al con gusto. foro que estamos recibiendo todas sus preguntas a través del chat del webinar de esta llamada. A continuación, les voy a presentar a nuestro siguiente ponente del día de hoy. Manteniendo con la misma temática, es un gusto y un honor para nosotros presentar a Dani Gamboa.
Eres maestrante de la carrera de turismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la UTE, con mención en gestión en destinos turísticos. Y actualmente, Dani es docente del ISM, de la International Academy. Dani, no sé si estás ahí y me escuchas, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. ¿Cómo se encuentran? Hola, Dani. Muy bien, muchas gracias. Te recuerdo, tienes 15 minutos para tu ponencia y en ese momento la presentación es toda tuya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un poquito colaborando y complementando también lo que en este caso, bueno, mi compañera Gaby nos estaba compartiendo. Estamos tratando el mismo tema referente a lo que compete la adaptación de las actividades culturales y en este caso, bueno, pues yo me voy a enfocar un poquito más en lo que corresponde a las prácticas deportivas en zonas rurales. En este caso, bueno, como un factor determinante en la realidad actual del turismo. Bueno, para empezar, saludando al público asistente, esta tarde tengo el agrado de compartir con ustedes un breve espacio en donde principalmente expondré un compendio de unas cuantas ideas que he podido, bueno, observar a lo largo del inicio de esta crisis hasta, bueno, este tiempo en el cual hemos podido nosotros, al menos todos quienes estamos de alguna manera siguiendo el desarrollo turístico, hemos podido notar cómo hay muchas ideas, iniciativas y un sinfín de alternativas que están buscando repotencializar el turismo y enfrentarse bajo este preámbulo, bajo este concepto de resiliencia. De manera breve, bueno, las actividades turísticas en el ámbito deportivo rural forman parte y las considero yo, al menos desde un punto de vista muy personal, como una alternativa en este caso sería resiliente y sostenible ante la situación tan adversa que estamos viviendo en este momento. Y más que nada, el afán de todo este conversatorio espero siempre sea, pues, que promover el desarrollo turístico del país a través de ideas, propuestas y, como lo mencionaba anteriormente, alternativas que nos permitan a nosotros también, pues, fomentar el desarrollo de nuestro territorio. Para empezar, bueno, como hemos podido nosotros notar a lo largo de este largo tiempo de confinamiento, el cual hemos venido viviendo, los efectos sociales, económicos y ambientales han sido, y todo esto que va dejando paso, esta pandemia, han fluido de tal manera que han creado un cambio en el paradigma de las personas. ¿Y a qué me refiero con el cambio de paradigma? Este cambio de paradigma no es únicamente local, es un cambio de paradigma del cual ya se habla mucho a nivel internacional. Mucho se habla de una reestructuración. Y ahora hago un paréntesis, no únicamente una reestructuración en el ámbito turístico, sino también hay un nuevo movimiento, una nueva tendencia social hacia una reestructuración mucho más profunda, mucho más interior. Más allá de las normativas de distanciamiento, de los parámetros y demás que están rigiendo el comportamiento social en estos tiempos, es primordial también, como les mencionaba, hablar de una catarsis. ¿A qué me refiero con esta catarsis? Una purificación mental, emocional y espiritual, que también permita a nosotros darle frente a esta nueva sociedad en la cual estamos próximos y estamos ya inmersos, y nos permita adaptarnos hacia esta denominada nueva realidad. Se habla mucho de una nueva realidad en las empresas, nueva realidad en los negocios, en la educación, y efectivamente esta nueva realidad nos está llevando a nosotros a experimentar y a buscar fundamentos, ideas, que de alguna manera nos lleven hacia soluciones efectivas. Iniciando con nuestra presentación, y un poquito, bueno, aquí hablando en relación a los temas centrales, a los contextos centrales de nuestra presentación, tenemos de frente el coronavirus, el COVID-19. Nos ha golpeado de tal manera que todo el mundo ha buscado reprogramarse de tal manera que no únicamente fluyan los negocios, sino también, como lo mencionaba, fluya nuestra persona, fluya nuestra esencia. El turismo, por otro lado, es una actividad que también está obligada a adaptarse, a reestructurarse, a fin de mantenerse y desarrollarse en el tiempo.
fomentando más que nada una visión holística. Y es un poco de eso de lo que quiero ahondar en esta diapositiva. La gran línea que puede abarcar el turismo una vez que tiene influencia en un territorio. ¿Cómo busca en este momento y todos los conceptos que está buscando desarrollar? La adaptación del turismo, las prácticas deportivas del turismo. También, bueno, las áreas rurales, que son parte de lo que vamos a tocar el día de hoy. Y principalmente todo esto, cómo converge en la realidad actual del turismo. Por ello, hoy vamos a hablar sobre la adaptación de las actividades deportivas en los ámbitos rurales como un factor determinante. Para ello, empezaremos por una deconstrucción del tema, que quiere decir, pues vamos a ir analizándolo poco a poco. El tema adaptación es un tema que, bueno, básicamente ha venido ligado con el turismo desde sus orígenes. Siempre hemos buscado promover estas alternativas de adaptar al turismo, de ver qué podemos hacer, y ahora más que nunca son muy necesarias. La adaptación turística va ligada tanto con la normativa de bioseguridad que bueno, actualmente los medios, tanto internacionales como locales, las autoridades, buscan fomentar y buscan desarrollar las mejores alternativas. Esto va ligado y tiene mucha relación también con la reactivación de las actividades turísticas. La reactivación de las actividades turísticas suena en algunos momentos incluso hasta un panorama un tanto lejano. ¿A qué me refiero? Aún no se está hablando de manera concreta a nivel internacional qué aerolíneas volverán, qué aerolíneas están realmente dispuestas a trabajar, a adaptarse. Los primeros en tocar este tema de la adaptación han sido toda la línea dedicada principalmente al servicio y a la distribución de lo que corresponde alimentos y bebidas. Todos ellos han sido, se podría decir, los pioneros en empezar a juntar esta normativa de bioseguridad y buscar una reactivación turística. Sin embargo, bueno, ya evoluciona también a un poco una imagen que tengo en esta presentación, una opinión en sí que salió en uno de los diarios a nivel Europa, una idea de por qué nosotros no estamos buscando rescatar al turismo. Se hablaba, como les decía, de una reestructuración. Sin embargo, hay personas y hay pensadores también que debaten esto y dicen, la mejor idea sería reconstruirlo. ¿Reconstruirlo en base a qué? En base a nuevas alternativas, nuevas tendencias en este caso, y ya se une un término turístico, las tendencias, con la finalidad de fomentar esta reactivación del espacio turístico. Como dato complementario también, dentro de la normativa de bioseguridad y ya vinculándolo con el deporte, existe un plan, actualmente un plan de reactivación turística en lo que corresponde a deportes. Y esto establece, como comentaba también Gaby en su exposición, establecen algunos parámetros que nos hablan la importancia de nosotros podernos adaptar. La importancia de tener un determinado comportamiento, cambiar este comportamiento. Y es aquí en donde también aparecen, y lo he señalado entre comillas, las nuevas prácticas deportivas. No son tan nuevas estas prácticas deportivas, de hecho ya llevan muchos años desarrollándose. Sin embargo, para nuestra localidad, y aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis también, ¿por qué se consideran nuevas? Según el Ministerio de Deporte, de los casi 18 millones de ecuatorianos que llegamos a ser, un total de 3 millones de ecuatorianos están catalogados como personas que frecuentemente están realizando actividades deportivas al aire libre, principalmente. Por ello es que se considera tal vez estas prácticas deportivas nuevas para nuestro mercado local. ¿Y por qué es importante nuestro mercado local? Porque pues va a ser el responsable de reactivar nuevamente nuestra economía. Y es acá donde también debemos considerar el objetivo de apuntar. Dentro de las nuevas prácticas deportivas, pues nosotros tenemos los tan conocidos, los trail runnings, las carreras de montaña, las carreras de bicicleta en general, actividades al aire libre, tanto como campismo, trekking y entre otras más, que vinculan y se conectan con el término turismo deportivo. Y turismo deportivo se conecta también porque no es un elemento, un elemento independiente, son elementos también que tienen muchas aristas y dentro de estas van conectándose con otras prácticas. Una de ellas, bueno, es el turismo deportivo, el deporte y el turismo, combinado con las nuevas tendencias de turismo más
la práctica en el espacio geográfico en el cual se desarrolla, que son las áreas rurales. Y aquí aparece un nuevo término también, el turismo de aventura, que tiene relación con el turismo deportivo. Sin embargo, acá podemos nosotros ahondar el ejemplo de nuestro país, un territorio tan rico y tan diverso en el ámbito geográfico, que sus prácticas, tanto de turismo deportivo, turismo de aventura, son netamente obligadas a desarrollarse en el ámbito rural. Y aquí se conecta la práctica deportiva con el turismo rural. Podemos ir viendo toda esta conexión que vamos desarrollando como una de las alternativas más fundamentales en pro de desarrollo, en pro de un trabajo cooperativo, en pro de un trabajo dentro de nuestro territorio que busque de alguna manera diversificar la participación y que se vuelva un factor determinante en la realidad actual de nuestro turismo. Nuestra cadena de valor, volverle prioridad a todos estos, se podría decir, componentes medios que muchas veces el turismo en masa olvida y que son tan fundamentales al momento de hablar de nuevas tendencias y de nuevas alternativas de fortalecer nuestro turismo y fortalecerlo en comunión, en unión. Y por ello es muy importante también considerar que el turismo deportivo puede ser un canal de conexión con las demás aristas que involucran tanto territorio como sociedad para buscar también un desarrollo mucho más proactivo. También he citado un poco, un poco de las campañas turísticas post-coronavirus que se han desarrollado alrededor del mundo. Me ha llamado mucho la atención toda la tendencia, la orientación y la perspectiva hacia dónde está dirigido todo esta nueva realidad en la cual estamos nosotros viviendo. Todos están orientados hacia fortalecer nuestra unión, darnos cuenta que todo este tiempo de confinamiento que hemos estado llevando se convierte en esa oportunidad de explorar, en esa oportunidad tal vez de practicar o de realizar algo nuevo y muy distinto a lo que hemos venido haciendo. Esa es una invitación que también nos brinda, como decía, el turismo deportivo para fortalecer de alguna manera el desarrollo turístico en los destinos y en este caso en Ecuador. La resiliencia es un riesgo muy importante, es un riesgo que debemos seguirlo, consta con ámbitos de gestión, cooperación y más que nada es el mejor método que nos permite a nosotros adaptarnos ante esta crisis y poder tomar control sobre ella. Eso sería todo respecto al pensamiento que quería compartirles, cómo las actividades deportivas pueden adaptarse y convertirse en una alternativa muy fundamental también para el desarrollo turístico, principalmente enfocado en los medios rurales. Muchas gracias. Excelente, Dani. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante lo que nos acabas de comentar. Como le indicaba también a Gabriela, por favor, recuerda que después de las exposiciones que vienen, tenemos un foro de preguntas para que nos acompañe. Le comparto el foro a nuestra sala, les indico y les recuerdo que a través del chat de esta llamada, del webinar, estamos recibiendo sus preguntas para actuarlas de un momento que tengamos nuestro foro de preguntas y respuestas. A continuación, le doy el paso a María José Espín, quien va a hacer la presentación de nuestros siguientes expositores. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en la segunda jornada de nuestro seminario. Espero que hayan disfrutado las excelentes intervenciones que tuvimos anteriormente y es un gusto para mí poderles presentar a nuestro siguiente expositor, quien en este caso es el licenciado Brian Chico, cuyo tema, del cual nosotros el día de hoy seremos partícipes, trata sobre la innovación de productos como elemento diferenciador en la operación turística. Para iniciar, una breve introducción sobre la experiencia de nuestro expositor. Es licenciado en Turismo Ecológico, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado otorgado por el Consejo Iberoamericano Ambiental en Gerencia de Ecoturismo Sostenible, obtenido en la ciudad de Lima, Perú. Además, auxiliar en desarrollo comunitario avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Es investigador y especialista en temas relacionados con el patrimonio, mediación cultural, marketing y desarrollo turístico. Ha participado en varias conferencias y congresos a nivel nacional e internacional. Cuenta con experiencia
ser asesor y creador de guiones de mediación cultural y se ha desempeñado también como tallerista para proyectos independientes de revalorización de la cultura. Actualmente es coordinador de operaciones y asesor de proyectos culturales para el colectivo Mediarte Ecuador y también se encuentra cursando una maestría en turismo con mención en gestión de destinos turísticos en la Universidad UTE. Brian, no sé si te encuentras por ahí. Requerimos tu presencia en este momento y recordarte nada más que tienes 15 minutos para tu intervención. Ok, muchísimas gracias. Solo un detallito, ¿me confirman el audio nada más? Sí, correcto. Perfecto, procedo a compartir pantalla. Ok, ¿me confirman si es que se encuentra compartiendo la pantalla y pueden verlos todos? Sí, correcto. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Bueno, mi tema es la innovación de productos como elemento diferenciador en la operación turística. Esta investigación la hice con una compañera colega del colectivo de gestores Turismo Ecuador, Mónica Flores. Empezando con esta temática, la innovación, ¿qué es la innovación? En sí es modificar o crear algo o modificar algo ya existente, de un producto o un servicio que ya existe. Ahora, la innovación hoy en día, ¿es una obligación o es una elección? Muchos dirán, sí, es que hay que seleccionar algunas cosas y por eso tomo como elección. Otras personas dirán que es una obligación. En el turismo, necesariamente y obligatoriamente tenemos que innovar. Todo el turismo se debe cambiar, digámoslo así, por ciertos tiempos, varios ciclos. Eso significaría de que tendríamos que innovar en guianza turística, en alimentos y bebidas, en transporte, en agencias de viajes y obviamente en hoteles. Y por obvias razones, ¿por qué? Porque el turista, que es el producto, el consumidor final, es la persona que de una u otra forma ve esas partes de innovación y se siente atraída por las mismas. Entonces tú, para ser competitivo dentro, dentro del, digámoslo así, dentro del sistema turístico, tú debes ser competitivo, pero de una manera innovadora. Eso quiere decir que tú por obligación, todas las personas que se encuentran inmersos en la actividad turística deben cambiar por obligación. Y obviamente eso genera un nivel de competitividad súper bueno, porque como país, digámoslo así, como país, como conjunto, como territorio, pues podemos surgir adelante y destacar algunas cosas importantes que cuentan nuestro territorio. Entonces, desde ahí voy a compartir algunas imágenes súper simples nada más de cómo se debería o recomendaciones de varios sectores. Por ejemplo, en la guianza turística. Partiendo de la guianza turística, digamos que hoy en día el turismo es el sector más afectado por el tema del COVID, de esta pandemia que estamos viviendo. Pero se habla de una nueva normalidad que es la que se está presentando en estas imágenes. Ahora, un turismo con mascarillas, con protectores, con alcohol antiséptico, con normas de bioseguridad y sanidad también. Entonces, ahora el turista va a necesitar, va a necesitar que se le garantice estos aspectos importantes para que pueda viajar, para que se sienta seguro en el destino. Entonces, vamos a ver algunos detalles importantes que el guía debe tener en cuenta. Por ejemplo, el guía va a ser el primero que digámoslo así, ponga el pecho a las balas, como siempre lo ha hecho. Él siempre está recibiendo quejas, comentarios, sugerencias, felicitaciones de todo el tour con los turistas. Muy poco la agencia se entera de esto. Entonces, partiendo de esto, tendríamos que ver que
el guía turístico debe ser el primero en verificar que los servicios contratados en la operación turística sean garantizados y que el turista se sienta cómodo. En este caso, ¿cómo podrían hacer? Obviamente esto tendría que ver con normativas que obviamente vendrían desde la gestión pública, ministerios, ordenanzas para todos los actores y que nos permitan garantizar al turista estos detalles de bioseguridad. Entonces, cuando se me ocurre un hotel que tenga una licencia, un certificado de Free COVID, por ejemplo, el guía debe ser el supervisor de esto, el supervisor de este tipo de cosas. Algo así. Otras formas importantes, por ejemplo, aquí presento a varios colectivos que funcionan en la ciudad de Quito, que realizan rutas teatralizadas. Grupos pequeños que te brinden una mejor seguridad, una seguridad de con qué persona yo estoy viajando, con qué persona yo estoy compartiendo estos recorridos. Y estos recorridos no es el típico City Tour, por ejemplo, el típico City Tour que si bien te presenta la Plaza Grande, la Compañía, San Francisco, el Panecillo, y ahí se acaba. No, aquí ven otro tipo de cosas, y es una interacción, y eso forma parte de una guianza innovadora. Obviamente, las personas que hagan este tipo de acciones deben ser obviamente capacitadas, tienen que tener todo el contexto que significa ser un guía turístico. Ojo, esto del guía se norma con licencias y que estos colectivos también deben cumplir este tipo de acciones. Y con esto se puede dinamizar también la economía dentro de una ciudad. Ahora, imagínense esto dentro de todas las ciudades o de los 221 cantones del Ecuador. Entonces, sí podríamos ver algo muy, muy particular dentro de todo el Ecuador con este tipo de acciones, guianzas teatralizadas. Por otra parte, tenemos restaurantes que se convertirán y cambiarán totalmente. ¿Cómo pueden innovar? Estas son imágenes que salieron recientemente de Ámsterdam. Son restaurantes, un restaurante temático para 2 personas, en los cuales pueden ver en la parte inferior donde se encuentran los meseros con normas, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Primero, con unos protectores faciales, les cubre totalmente su rostro. Segundo, podemos ver el tema de cómo pueden servir. Son como unos tablones largos, aproximadamente de 1,5 metros, que permiten extender el plato a los restaurantes. Y imagínense en la imagen derecha, donde se encuentran con las divisiones. Imagínense esto como tal, a la orilla del río. Son varias alternativas que se vuelven atractivas. Y yo como turista, yo como consumidor de este restaurante, como cliente del restaurante, yo obviamente me voy a sentir atraído para asistir a este lugar, porque me está brindando, se ve las normas de seguridad y los protocolos. Entonces, esa es la idea. Ahora, los hoteles. En Europa se está manejando una certificación que se llama alojamiento COVID-free. Eso significa que cada vez que se mantiene un estándar de sanitización, se fumiga cada cierto tiempo las instalaciones como tal. En el tema de la recepción en el lobby, del hotel, por ejemplo, existen ya una barrera de plástico, algunos también de vidrio, en el cual no permite que se genere lo que es un contacto directo entre la recepcionista y el turista, la persona que se está alojando en el hotel. Ahora, aquí en esta parte para los hoteleros es un reto súper importante también, porque viene la parte de digitalización o automatización. Eso significaría de que
por así decirlo, tendríamos que cambiar un poco la estructura del hotel. Por ejemplo, en salas en la puerta principal, se me ocurre, algunos hoteles ya lo manejaban mucho tiempo antes. En este caso vendría a ser lo que de puertas automatizadas con sensores. Igualmente, al momento de ingresar a la habitación, pues pueden descargar una aplicación creada por el hotel para manejar las habitaciones, las luces, qué sé yo, música dentro de la propia habitación, prender, apagar el ventilador, apagar la tele, cosas así. O el servicio a la habitación también, por una aplicación. Hay que apoyarnos también en el tema de las tecnologías digitales, que esto va a ser un factor súper importante al momento de ser competitivos y al momento de innovar. Por otra parte, en el tema del transporte, transporte público, privado, el tema del transporte aéreo, va a ser un boom completo. Es ahora, ya nos estamos dando cuenta de que no podemos ir todos en un solo medio de transporte, no, hay que mantener unas normas de distanciamiento, hay que mantener unos protocolos de sanitización, de desinfección, cada vez que se ocupa una unidad. Y ojo, esto no es para los responsables, para los dueños de los transportes, no, sino para uno mismo. Porque bien o mal, cuando tú te subes a un taxi, se me ocurre, tú no sabes quién estuvo antes utilizando el servicio. Entonces, lo que tú podrías o recomendaríamos es para innovar en el tema de estos transportes, es que el transportista, cada vez que se suba o baje un nuevo usuario, pues fumigue, pueda hacer protocolos de desinfección. Ojo, esto también incrementa el costo, porque sí, también hay muchas personas que dicen, es que si le hago a cada rato, pues obviamente es un costo elevado, pero también es el nivel de servicio que yo estoy dando a mis clientes. Entonces, hay que tener estas cosas en cuenta. Por ejemplo, líneas aéreas lo van a hacer, van a cambiar todo el tema de sus protocolos. Y, por ejemplo, para subir a un avión se tendrá que hacer pruebas de COVID, las PCR, pruebas rápidas o este tipo de pruebas que te dicen que tú no estás infectado y que puedes ir a otro país, puedes viajar y no puedes contagiar a otras personas, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde innovas, pero obligatoriamente. Ahora, en actividades y espacios culturales se puede abrir un abanico completo de todas las cosas que tú puedes realizar. Por ejemplo, clases de cocina, cooking class, de máximo unas 5 a 6 personas, donde esté tu familia, tours personalizados con guianza teatralizada. Se van a, se deben o se van a crear espacios de atracción turística, nuevos espacios, para eliminar la gentrificación. Se me ocurre, Centro Histórico de Quito, ya no visitar los mismos lugares, visitar otros barrios. Por ejemplo, se me ocurre visitar el tema de San Marcos, visitar La Recoleta, visitar el ex penal García Moreno, cosas así. Y guianzas teatralizadas dan una buena apertura para lograrlo. Visita estos lugares no convencionales, por ejemplo, cementerios, que también es otro turismo, un turismo súper interesante, el cual Quito o el Ecuador no ha descubierto todavía o no ha maximizado sus recursos para poder apuntar a estos nichos de mercado. También se hablarán sobre eventos de transmisión virtual. Esto también es súper importante. Por ejemplo, compartir seminarios vía Zoom. Se me ocurre guianzas de qué sé yo, se me ocurre la iglesia de la compañía lanza una ruta teatralizada súper importante de diferentes accesos que no están descubiertos, pero por transmisión virtual. Entonces, cosas así.
Centros culturales y museos interactivos online. Ahí es a donde iba yo. Que ya se manejen todo por aplicación, que sean las visitas virtuales y que se manejen con tecnologías de reservas, solo con el celular. Y las formas de pago, formas de pago. Ojo, aquí hay que manejar el dinero electrónico, porque el nuevo turista va a querer no manejar el dinero convencional, pagar en efectivo en ese instante. Quizá con tarjeta de crédito sí, pero si es que tenemos una app como Ecuador, como marca Ecuador, que garantice este dinero electrónico como transacciones nada más, sería genial. Como conclusión, para ya terminar, la innovación turística tiene que ir en base a tres cosas. A generar experiencia del turismo, del turista, posterior a la reinvención, a pensar en qué tenemos y qué podemos mejorar y qué podemos ofrecer en la tercera, la seguridad sanitaria. La seguridad sanitaria, la seguridad de bioseguridad, que es importante, Entonces, con estos tres, si pensamos en estos tres pilares, estas tres características importantes, podemos innovar de mejor manera el turismo. Y así podemos ofrecer un mejor servicio de calidad a nuestros turistas. Y finalizando, termino con esta frase de: el turismo es una industria de futuro que no le teme a los cambios. Michelle Bachelet. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Brian. Recuerda que a continuación tenemos la sección de preguntas, así que por favor solicitamos que te encuentres todavía aquí para poder responderles. Entonces, Sí. en este caso, gracias. Doy paso a mi compañero Esteban para que por favor pueda dar inicio a este importante apartado. Gracias, María José. Bueno, queridos participantes, empezamos con nuestra parte de preguntas y respuestas, las cuales hemos recibido varias de ellas a través del canal del chat de esta videoconferencia, de este webinar. Y vamos a empezar, Gabriela, con usted. Tengo una pregunta que dice así: siendo la ciudad de Quito tan diversa en sitios culturales, ¿cuál sería la implementación más compleja a realizar en estos sitios? Gracias por la pregunta. Con gusto. Sí. A ver, el Centro Histórico de Quito, a ver, para empezar, cultura no solo encontramos en el Centro Histórico de Quito, cultura no solo encontramos en Quito, pero para hablar específicamente del Centro Histórico, ahí está el reto, porque muchos de los espacios culturales todavía tienen una práctica muy manual. Otros quizás hasta un poco familiar. Entonces, ese es el reto. Tenemos que invertir económicamente para saltar a la nueva era, a la era tecnológica, como ya lo comentaron mis compañeros, implementar nuevos métodos para que todo sea electrónico, todo sea a través de Internet. ¿Es complicado? Sí puede ser complicado porque esto demanda de prepararnos, de aprender, de conocer y también de invertir. Entonces, no es complicado, pero en el caso puntualmente del Centro Histórico de Quito y lo que tiene el centro, museos, centros culturales, etcétera, sí es un reto bastante importante que tienen que las cabezas ir pensando, o si es que ya lo hicieron, para dar paso, para dar pie a que este turismo en el centro no muera, porque el corazón de Quito es del centro histórico, y si vienen acá, aparte de tener naturaleza muy cercana, vienen puntualmente porque quieren conocer a un turismo vivo, a un centro histórico vivo y dinámico que nos está mostrando día a día lo que es en esencia el ecuatoriano, el quiteño. Entonces, eso sería. Gracias, Gabriela. Realmente sí, debemos verlo como
como una fortaleza todo lo que tú nos has conversado, y en el tema cultural también, tanto como ciudad como país, tenemos una fortaleza en esto. Y en base a ello, Andrés Villagrán nos pregunta lo siguiente, para ti, Gabriela, también. ¿Cómo mantener el precio si muchas personas no pueden pagarlo? ¿No es mejor fijar un nuevo precio acorde a la realidad económica del país? Gracias, Andrés, por la pregunta. Bueno, yo les había planteado dos escenarios. La primera es bajar el costo de las visitas, de los ingresos, y la otra es mantener el mismo costo, pero con un plus. Ahora, esta decisión que se tome dependerá de cada espacio, de la realidad económica que cada espacio esté viviendo. Quizá es una gran opción o una gran alternativa el que bajemos costos, pero personalmente yo lo que creo es que necesitamos ahora dinero, pero también es cierto que hay muchas familias que han tenido y estamos teniendo recortes económicos, ingresos para el hogar. Pero considero que el bajar el costo también puede de una u otra manera quizá jugarnos en contra después, porque es fácil bajar el costo. A todas las personas, cuando tenemos un descuento en algún producto, nos parece interesante y gastamos. Pero pensemos después, quizá subir el costo cuando esto ya se normalice nos cueste mucho más que haber bajado ahora el precio. Como les digo, no es que bajar el costo está mal, pero cada institución, cada gestor cultural tiene una realidad que afrontar económicamente. Entonces, quizá para ese gestor cultural le resulte mejor dar plus. Por ejemplo, 2 por 1, o ingresa toda la familia y cancelan solo 2, 3, 4 personas. Entonces, es eso, pero quizá otros gestores no tengan inconveniente, tengan quizá una solvencia un poco más fuerte que les permita bajar los costos. Entonces, esto ya dependerá mucho cómo las cabezas de cada espacio, de cada institución les convengan para ellos. Uh-huh. Muchas gracias, Gabriela. Así es, diversificar la oferta es lo que necesitamos ahora, hoy en día. Te agradezco por tus respuestas. Ahora tengo algunas preguntas para Dani Gamboa. Dani, nos hacen la siguiente pregunta. El turismo en áreas rurales aún no ha despuntado totalmente. ¿A qué lineamientos deben alinearse para hacerlo? Considerando que son parte de las nuevas alternativas frente a la pandemia. Dani, no sé si escuchaste mi pregunta. Perdón, Esteban, se cortó la última parte. ¿Me podrías ayudar, por favor? Con gusto, te la repito. El turismo en áreas rurales aún no ha despuntado totalmente. ¿A qué lineamientos deben alinearse para hacerlo? Considerando que son parte de las nuevas alternativas frente a la pandemia. Perfecto. Bueno, como mencionaba también durante la exposición, pues tenemos la suerte de reconocer al turismo rural como un ente con muchas aristas. Entonces, primero, bueno, el turismo rural debe alinearse con el objetivo central, y su objetivo principal siempre debe ser el desarrollo local, el desarrollo en cooperación. Fundamentado con esto, también tiene que orientarse hacia unas unas prácticas sostenibles. Eso es indudable. Y más que nada, como mencionaba en el primer factor, buscando el desarrollo local, que promovería también bueno, un poco lo mencionaba también, ajustar de mejor manera la logística para la ejecución del turismo rural en las áreas específicas como tal. Eso particularmente. Bueno. Gracias, Dani. No sé si escuchas. ¿Perdón? Se me cortó un poco la señal, no sé si me escuchas. Sí, claro. Disculpa. Perfecto. Sabes que este tema del turismo rural y el turismo deportivo ha levantado mucho interés la jornada del día de hoy. Tengo a la par Caterine Vargas,
y también a Luis Valencia, que hacen una pregunta en común. Y su pregunta se resume en esta. ¿Cuáles son los impactos de la actividad deportiva en el medio rural? ¿Cuáles tú crees que serían los impactos de la actividad deportiva en el medio rural? Tomando en cuenta que posiblemente, a falta de conocimiento de este tipo de sectores, sea una decisión arriesgada. Efectivamente, bueno, la práctica del turismo rural, aún hay muchos autores que debaten y consideran, pelean mucho por evitar que el turismo rural se convierta en una utopía. Aquí se conecta mucho el análisis de los impactos del turismo rural antes de la pandemia, los que ya provocaba, todos aquellos impactos principalmente en el desarrollo social y económico de las poblaciones, de las comunidades en general en donde se ejecuta este turismo, como también podemos resaltar no únicamente los impactos negativos. Un impacto muy positivo que puede abarcar y que puede llevar el turismo, ya es un ejemplo, es el desarrollo en general. El medio rural, como es bueno conocer de todos nosotros, el medio rural sufre un cierto abandono, un cierto grado de abandono. El turismo, y en este caso el turismo rural, lo que busca es retribuirle a la zona geográfica y a las personas en particular, retribuir las ganancias, retribuir también el desarrollo en general. Y más que nada, pues, fomentar un crecimiento y potencializar más que nada el acceso a los servicios. Dentro de esto, el turismo rural puede convertirse, viéndolo, soñando tal vez de una manera muy positivista, puede llegar a convertirse en este factor neto grande de crecimiento de las comunidades en donde ya podamos incluso ver que los servicios básicos y principalmente servicios de educación como también servicios de salud vayan ingresando a estas zonas por efecto del turismo. El impacto positivo sería desarrollar a estos territorios, que el turismo llegue a cambiar literalmente y que sobre todo los pobladores estén bajo unos lineamientos adecuados también para poder recibir y ejecutar la actividad turística. Eso sería una alternativa también respecto a los impactos. Hay que considerar también que toda actividad de nosotros tiene impactos positivos como negativos. Y el objetivo principal de esta actividad pues es promover la mayor cantidad de impactos positivos que se puedan alcanzar en pro del desarrollo de la comunidad. Muchas gracias, Dani. Valiosa tu respuesta. Gracias por tus palabras. Ahora voy a pasar con Brian. Brian, sabes que tenemos varias preguntas, algunas sobre bioseguridad, protocolos a seguir, algunos otros temas puntuales, pero aquí tenemos un participante que tiene un nickname, un user que dice Estevin. Veamos, él nos pregunta de la siguiente manera. Con la innovación en las TICs, ¿no se perderá toda la experiencia sensitiva para el visitante? Nos da un ejemplo, el tema de museos de manera virtual. ¿Cuál sería tu respuesta, por favor? Claro. Con el manejo de las TICs, vendría a ser el gran reto que deben tener estos centros culturales, centros de servicios, de cómo ellos puedan transmitir toda la experiencia vivencial que se vive dentro de un museo de forma presencial, obviamente, pero necesitaríamos compartir algo más que llame la atención. Hay que ponerle un valor agregado. Por ejemplo, se me ocurre, presentaciones en imágenes 3D, videos en 3D, que te permita movilizarte dentro del espacio como tal, y tú puedas ir visualizando y puedas compartir. Hay aplicaciones súper importantes, por ejemplo, que nos ayudan con visores de realidad virtual con nuestros celulares. Se coloca el celular en este visor y en realidad virtual, si es que el centro cultural genera toda esta plataforma y presenta desde esta manera, wow, metió, digámoslo así, vulgarmente, un golazo al momento de
posicionarse en redes sociales, posicionarse en, Google, en la Play Store, en la App Store, cualquiera, no importa. Ese es el reto que tienen los centros culturales y todos para volverse innovadores y poder compartir la experiencia vivencial. Muchas gracias, muchas gracias, Brian, perdón. Tenemos varias preguntas que se quedan aún, dentro de las cuales tenemos aquí una que para ti, Byron Quispe, nos pregunta: ¿consideras que las certificaciones en bioseguridad y protocolos de emergentes deberían aplicarse para los establecimientos o prestadores de servicios turísticos? Si tú crees que debería ser así, ¿quién debería otorgarlas? ¿De acuerdo? Ok, listo. Cada uno de los centros culturales, museos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, todos los actores del turismo, por tener ese contacto directo con las personas, deben cumplir un protocolo. Hoy en día tienen que cumplir un protocolo, el cual el turista debe acatarlo como normas de ingreso a cada uno de estos establecimientos. Ojo, esto es importante porque aquí viene la educación de cada uno de las personas que ingresan a este tipo de lugares. Por ejemplo, se me ocurre el Museo Casa de Sucre en el Centro Histórico de Quito. Tiene su protocolo, crean su protocolo en el cual solo permiten guianzas de máximo 3, 4 personas. Perfecto, listo. Y cada turista, cada persona que ingrese, que esté interesado en ingresar a este museo, pues debe cumplir estas normas. Ahora, ¿quién genera estos protocolos? ¿Quién genera y quién los avala? ¿Quién da estas certificaciones? Generan primero una asociación. Se me ocurre que debe crearse una asociación de centros culturales. Ya existen asociaciones. Ministerio de Turismo tendrá que trabajar muy fuerte con estos protocolos, pero directamente adaptadas a la realidad de cada uno de estos espacios, de estos servidores, de estos actores del turismo. Y ahora, ¿quién los avala? Ministerio. También normas internacionales, certificaciones ISO 9000, certificaciones INE, que son muy buenas, que te pueden dar ese aval para poder certificarte como tal. O se me ocurre la Asociación de Hoteleros del Ecuador. Asociación de Hoteleros del Ecuador crean el certificado COVID Free aquí en Ecuador. Perfecto. Y ellos presentan unos estándares, a cumplirse. Entonces, esto es importante para entregarle su certificado. Usted pertenece a la Asociación de Hoteleros del Ecuador, tenga su certificado porque usted cumple con las normas de seguridad. Y así podemos normar este tipo de cosas. Muchas gracias, Brian. Ahora, algo que nos estamos preguntando todos a lo mejor, y es en este periodo de adaptación, y como Dani decía, un poco de generar catarsis. ¿Cómo creen? Es una pregunta abierta para cualquiera de los tres que desee responder. Pueden responder los tres a su vez. ¿Cómo ustedes creen que este visitante, a este turista, sin que lo tomen de una manera ofensiva o sin que ellos no crean conveniente seguir este tipo de protocolos? ¿Sí? ¿Cómo impulsar? ¿Qué creen ustedes necesario? Nos preguntaba Denis Chauca, ¿cómo motivar al turista para que acaten estas medidas de bioseguridad? No sé si continúo contigo, Brian, o alguien más, Dani o Gabriela, desean participar. Esteban, se entrecortó la pregunta, al menos yo no lo logré escuchar. Con gusto, Gabriela, te la repito. Nos preguntaban cómo motivar al turista para que acaten estos nuevos protocolos de bioseguridad que van a salir a la luz. A ver, personalmente creo que las personas sentimos la necesidad
de estar protegidos. De hecho, personalmente yo me siento insegura estando ya fuera de mi casa, estando aquí a 3 pasos en la vereda. Por eso pensaría yo que las personas, después de tanto haber escuchado de lo que es el COVID, de lo que está trayendo desfavorablemente para cada uno, se me hace difícil entender de que se les complique cumplir con el protocolo de bioseguridad. Sin embargo, nunca está por demás que cada espacio muestre al inicio sus normativas y pues lamentablemente personas que no cumplan con estos protocolos tienen que salir del lugar que están visitando porque no podemos exponer a todo un grupo, perder tanto tiempo de trabajo, de esfuerzo, de inversión por personas que no colaboran o que no han logrado lamentablemente entender eh, la magnitud de lo que conlleva o ha conllevado el COVID. Entonces, pienso que eso sería. Gabriela, muchas gracias. No sé si Dani o Brian desean acotar, sino para pasar a una última pregunta y concluir esta parte de preguntas y respuestas. Bueno, tal vez un poco, Esteban, por complementar la introducción de la exposición que un poco compartí. Respecto a cómo nosotros configurar a la gente, pues es un reto sumamente increíble. Hasta ahora luchamos mucho, al menos, bueno, quienes tengamos la oportunidad de operar o de haber operado en algún momento dentro de senderos, al menos en áreas naturales, aún sigue mucho la disputa por los respetos de senderos, el respeto de determinada normativa dentro de los establecimientos turísticos. Sin embargo, como lo hablaba y como también hacía énfasis, es muy importante reconfigurar nuestro chip como personas, no únicamente como consumidores turísticos o como consumidores de bienes y servicios, sino también como seres humanos, empezar a replantearnos. Empieza una nueva onda en donde hemos visto a inicios de todo este periodo del COVID, en el cual las personas están empezando de alguna manera a generar y a tener una nueva conciencia sobre su salud, incluso sobre el entorno en el cual están viviendo. Pudiéramos ocuparnos también de esto, conforme también con la normativa y con las leyes que empiecen a establecerse, la manera de vincular y la manera tal vez de promover un real normativo que rige el comportamiento mediante una adecuada interpretación turística para nosotros, al menos como operadores turísticos, poder también brindar buenos servicios y trabajar en un ambiente de seguridad y bioseguridad óptimo. Eso sería respecto, bueno, mi aporte a la pregunta. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Correcto. Fuertes campañas de sociabilización y de información sobre todos los nuevos temas de bioseguridad que vamos a manejar tanto en la ciudad como en el país. Brian, concluyamos contigo. Tengo una última pregunta. María José nos dice lo siguiente. Si sabemos las restricciones que existirán o que existirían, la concentración de más de 25 personas en un espacio ya no será posible y creo que no permitirá las visitas in situ. ¿Cuál será la estrategia para captar al turista, a este visitante, y quiere segmentar un poco, quiere que nos indiques a lo mejor qué tipo de turista podríamos tener, volver a tener? El desafío es súper grande. El desafío es súper grande porque primero vamos a tener un turista cambiado el chip, más ser humano, más consciente de dónde se encuentra y con quién comparte. Partiendo de esto, y manejando el tema de las tecnologías, sí se va a ver reducido la asistencia de los turistas a estos lugares in situ. Pero ahí viene, como yo lo decía en la anterior pregunta, el desafío de estos centros culturales, de crear espacios en los cuales se pueda compartir. El tema de crear hologramas, por ejemplo, el tema de crear visitas de realidad virtual, es una forma, sí, para que yo
desde la comodidad de mi casa yo pueda conectarme con el centro cultural, con la guianza, imagínense en una ciudad virtual donde el guía está programado en un holograma y ustedes pueden comunicarse, él te responde preguntas y listo. Es automatizarse también y una digitalización súper buena. Pero también habrán personas que no tienen el acceso a estas herramientas. Por ejemplo, no se tiene el acceso a un smartphone, por ejemplo. Y son limitantes también, son limitantes que bien o mal la gente se tiene que actualizar. Bien o mal, por obligación, tenemos que innovar y hacer este esfuerzo para adquirir estas nuevas tecnologías. Esto por un lado. Por otro, cuando se visita in situ a cualquier museo, a cualquier lugar cerrado, digámoslo así, se debe también crear espacios específicos que ayuden a eliminar la centrificación de estos espacios. Por ejemplo, se me ocurre, Iglesia de la Compañía. Iglesia de la Compañía abre una nueva sección de visita, para personas con otra nueva visión de, por ejemplo, solo turismo religioso, nuevas esculturas, que se abran el tema de visita al convento, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, ya no solo está la iglesia, no solo está subir a las cúpulas, se encuentran otras nuevas áreas en las cuales el turista puede visitar y así puedes eliminar o puedes aumentar el distanciamiento social. Entonces esas son las prácticas que como centros culturales, como espacios deben crearse. Y como ciudad también, la ciudad debe proponer nuevos espacios en los cuales sean atractivos para los turistas. Por ejemplo, barrios tradicionales de Quito, por ejemplo, una visita a la Tola, Centro Histórico de Quito. Perfecto. Cosas así. Brian, muchas gracias. Muy gentil por tu respuesta. Con esto damos concluido a nuestra parte del foro de preguntas y respuestas. Varias de ellas se han quedado en el chat de nuestro webinar. Ahora, como empezamos con nuestra exposición, en el orden que empezamos, les pido sus palabras finales y su mensaje final. Vamos a empezar con Gabriela Díaz, por favor. Gracias, Esteban. Bueno, es menester ver a esta crisis como una oportunidad, como ya muchos hemos hablado de esto, que permite corregir las fallas del pasado y que remediemos sobre todo la fragmentación que existe dentro de este sector. Cada quien jala para su lado, lamentablemente, donde ha sido difícil comprender el engranaje que genera el turismo y por ende la necesidad de contar con un equipo unido capaz de provocar verdaderos cambios. Recordemos, el turismo tiene un efecto multiplicador. Por cada empleo directo que genera el turismo, se habla de que de 3 a 6 empleos indirectos también lo está generando. Entonces, al estar fragmentados, no avanzamos, nadie gana. Entonces, es importante esto. Muchas gracias, Gabriela. En verdad, sí, unidad es algo que siempre debemos tomar en cuenta en nuestro sector. Dani, te agradezco también tus palabras finales y tu mensaje final, por favor. Perfecto, bueno, gracias Esteban, gracias también la atención. Y bueno, por concluir, yo me mantengo muy firme en la idea de que el cooperativismo, la comunión como tal, es una de las alternativas más fundamentales para sacarnos tanto de la crisis que hemos vivido, la cual de alguna manera, y aunque suene un tanto feo, pues estamos acostumbrados a lucharla. Arrimar el hombro siempre como es el fundamento principal de los actores turísticos, trabajar en comunidad, trabajar en cooperatividad. Eso fundamentalmente, como recalcando y haciendo énfasis a lo que Gaby mencionaba también, dar mucho más valor, reactivar. Sabemos que el turismo tiene un efecto multiplicador y como lo mencionaba yo también, pues enfocarnos en la cadena de valor de turismo, en todos aquellos que están detrás de lo que se puede ver detrás del telón del turismo. Entonces, empezar a ir por ese lado, por arrimar el hombro, la cooperatividad ante todo,
y la planificación estratégica de acuerdo a los territorios, siempre con miras pues del desarrollo común. Gracias, Dani. Valiosas palabras, adaptarnos y planificar. Creo que es parte de tu mensaje final. Muchas gracias por tu participación. Continuamos contigo, Brian, para tus palabras finales y tu mensaje final, por favor. Muchas gracias. El Ecuador es espectacular en todo sentido, tiene demasiadas cosas que ofrecer y lo que hemos visto de los ecuatorianos es que somos campeones para innovar. Sacamos muy buenas cosas y eso es lo importante. Ahora, como ecuatorianos, también tenemos que cambiarnos el chip. Ser más humanos, más sociables, en los cuales esto nos permitirá hacer muchas cosas importantes para el bien del país y del turismo. Las leyes nos ayudarán también, pero habrá que crearlas y la planificación, obviamente, junto con las leyes, habrán que crearlas desde el territorio. Siempre se debe planificar no desde un escritorio, sino desde un territorio. Las operadoras de viajes ya no deberán planificar los mismos paquetes comunes y corrientes que siempre se ha creado, se ha promocionado desde el escritorio. Debe ser en campo. Todo tiene que actualizarse. Hay que modificar las cosas que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brian. De todas maneras, igual agradezco la participación de nuestros tres ponentes. Con esto damos por culminado la parte de preguntas y respuestas y doy el paso a María José para entrar en las conclusiones de la jornada 2 de nuestro seminario. Muchas gracias, Esteban, y de igual manera muchas gracias a todos nuestros expositores. Realmente considero que han sido aportes muy valiosos para toda la situación y consecuentemente yo pensaría que podemos proponer como conclusiones, entre otras, las siguientes. Primero, el turismo debe reinventarse y no simplemente para sobrevivir o mantenerse en un mercado, porque ese ya no es el objetivo. Es una reingeniería total que abarca desde el núcleo de las personas que están trabajando en él, para que el cumplimiento de los requisitos básicos en cada destino sea algo primordial, no algo opcional, como mucho de la normativa que nosotros tenemos ahora se la ha venido manejando. Por lo cual, las actividades que involucren las prácticas al aire libre toman un protagonismo espectacular y de esta manera las personas van a empezar a tomarlas como una alternativa en lugar a aquellas que simplemente aglomeraban personas por ser demasiado populares o tal vez las más icónicas de un lugar. En segundo lugar, tenemos que, tomando las palabras de Gabriela, esta es la oportunidad de actuar. Espectacular. La fragmentación que sufre el turismo realmente es inevitable hasta el momento, pero podemos corregirlo. Ese es el momento. Y de esta manera no vamos a agravar la situación tal vez en un futuro cuyo resultado más tarde podríamos estar lamentando en el aspecto de los recursos o de la manera que hemos venido gestionando lo que poseemos. En tercer lugar, tomando las palabras de Dani, nosotros tenemos que cambiar exactamente como lo hemos venido tratando nuestro chip, o más bien sería la mentalidad, aquella forma de pensar y actuar que hemos mantenido por varios años ya, para poder nosotros valorar su entorno, el entorno que nos rodea, la salud realmente que es algo primordial, y esto basarlo en el cooperativismo y también la planificación estratégica, que en complemento con las palabras de Brian, vendrían a ser realizadas no solo desde el escritorio, sino desde el territorio, porque ese es el principal enfoque y lo que nosotros debemos conocer para planificar correctamente. Tenemos también en un cuarto punto que crear un paquete turístico será todo un reto, empezando por la selección de proveedores y las empresas prestadoras de servicios como las agencias de viajes ya no pueden mantenerse haciendo lo que hacían desde hace años atrás. Esto va a depender muchísimo de la capacidad de resiliencia que tengan, la innovación y la adaptación al medio en el que nos encontramos en este momento. Finalmente, todos quienes formamos parte de esta profesión somos los responsables de sacar adelante nuestra industria y me permito dejar una reflexión sobre todo a quienes son líderes en sus respectivas funciones, porque como nos decía Horst Schulze, un antiguo presidente de los hoteles Ritz-Carlton y el hombre que realmente definió la hostelería de lujo al día de hoy, él solía decir, no contrates a gente para ocupar un puesto,
selecciona personas para cumplir un sueño y servir un propósito. Yo creo que realmente el talento humano es parte primordial para que nosotros podamos sacar adelante todas las alternativas que hemos estado proponiendo en este espacio como parte de la jornada del día 2. Adicionalmente, Nuestros ponentes del día de hoy. Otra norma de la sala, por favor, recuerden, todos deben tener su video apagado y su micrófono bloqueado. Por favor, necesitamos todos los micrófonos de los participantes bloqueados. Nuestros expositores van a tener cada uno de ellos 15 minutos para su ponencia